Yo cuando era chibolo y tenía 10 años, yo quería ser yo, pero no podía. O sea, no tenía esa persona en mi familia, mis amigos, no tenía nadie a quien mirar. No era que pasaba por la calle y veía a alguien con seguridad y que camine como que ese soy yo y así me muestro al mundo y así voy a salir. ¿Qué implica crecer sin referentes que validen tu identidad? La ausencia de representación puede convertirse en una forma de violencia simbólica, una noción del sociólogo Pierre Bourdieu, que se refiere a cómo las normas sociales tienden a invisibilizar o deslegitimar a quienes no se ajustan a lo que muchos, en colectivo, consideran normal. Para empezar, la comunidad LGBTIQ+ en el país tiene mucho aún por avanzar. No es que nosotros como comunidad no lo hagamos, sino que es la sociedad que aún no está preparada. Ser de esta comunidad no es solamente el show o el espectáculo, hay mucho trasfondo. Como menciona Luis Forero, aún hay mucho por avanzar, y la falta de aceptación social crea un espacio de temor y duda. Conozcamos a Sayuri de Paz. Por el 2020, en el cual yo dudé todo ese año, por el hecho de que yo crecí en un ambiente católico. Ellos siempre me decían de que yo debía de estar en novio como un hombre. Entonces yo cuando empecé a cuestionarme esas ideas que desde chiquita estaban en mi cabeza, me daba mucho miedo y ansiedad. Pero al final me di cuenta que más importante para mí era el cómo yo me sentía, y eso era el estar con una mujer. Gemma Remusgo. Muchas personas demisexuales o en sí personas asexuales sufren de soledad y aislamiento. Estar en un constante trabajo de decir yo existo, yo siento diferente que tú, pero eso no me hace menos importante. Incluso dentro de la propia comunidad LGBT son invisibilizadas. La falta de modelos positivos puede generar aislamiento y confusión, especialmente en la adolescencia, y no solo influye en la identidad personal, también alimenta la discriminación, tal como afirma Chari Selayaran, psicóloga con enfoque afirmativo. La realidad de las personas de la comunidad LGBTI+ en el Perú es una lucha constante frente a la discriminación sistémica del Estado y de la sociedad en general. Es un ciclo de violencia institucional que obstaculiza el acceso a derechos fundamentales como la identidad, la educación, el trabajo, la justicia, la vivienda, la salud, entre otros. En nuestro país viven más de 39.000 familias del mismo sexo, más de 2 millones de personas LGBTI+ adultas y carecemos de protección legal. Y a pesar de la evidente discriminación, desde el Estado no existe un registro de las vulneraciones a nuestros derechos, lo cual sigue invisibilizando nuestras necesidades. El último boletín informativo que tenemos del Observatorio de Derechos Humanos LGBTI+ en el Perú en el 2023 se tiene que ha aumentado sostenidamente los asesinatos de mujeres trans por mafias asociadas al cobro de cupos en el comercio sexual. Y este es un trabajo de sistematización que tuvo que ser realizado desde y para nuestra comunidad, o si no simplemente habría pasado desapercibido. Además de la exclusión legal, también hay vacíos en el lenguaje, y algunos conceptos básicos pueden evitar muchos malentendidos. Por ejemplo, la identidad de género es cómo me reconozco: mujer, hombre, no binario, fluido o sin etiquetas. La expresión de género es cómo me muestro, forma de hablar, vestir o actuar. La orientación sexual es hacia quien sentimos atracción emocional, afectiva o física. Y el enfoque afirmativo es una práctica psicológica que parte del respeto y la aceptación de las diversidades. Una persona puede identificarse como hombre, tener una expresión de género afeminada y sentirse atraída por otros hombres. Otra puede ser no binaria, tener una expresión andrógina y sentirse atraída por el género de su elección. Escuchemos a Daniele, quien amplía más este panorama. Hey, hola a todos, mi nombre es Daniele, soy psicóloga de profesión, soy de la región de Tumbes, pertenezco a la Asociación Civil Todos Somos Iguales, una organización que promueve la salud mental y los derechos humanos de las personas LGBTQ en el norte del país. Los mitos más dañinos de una persona no binaria, se los digo como una persona no binaria, es que la sociedad y la misma colectividad LGBT ve a la no binariedad
como una moda, que es una etapa que se nos va a pasar, que es algo que vino de Estados Unidos y se implementó a través de los artistas y que nosotros en algún momento vamos a volver a ser gays comunes, entre comillas. No pedimos que nos entiendas inmediatamente, solo que te acerques desde el respeto, la empatía, porque detrás de cada identidad hay una persona con sueños, historia y dignidad. Y así podemos construir un Perú para todos, todas y todes. Muchas gracias. La segunda encuesta nacional de derechos humanos del INEI, que fue presentada el 10 de diciembre del 2019, concluyó que la población LGBT es percibida como el grupo más vulnerable del país, con un 47% de opiniones que lo señalan como muy discriminado. Otro punto a considerar es la continua patologización de las personas con identidades de géneros disidentes. El Ministerio de Salud clasificó como enfermedades mentales a las identidades trans, esto basándose en un manual diagnóstico desactualizado. Y a pesar de que haya reuniones de trabajo con esta institución, la normativa se mantuvo vigente, poniendo en riesgo el acceso a nuestros derechos. Esta vulneración va de la mano con las mal llamadas terapias de conversión. Estas son consideradas como tortura por la ONU. Fue en el 2021 que un estudio sobre salud mental LGBT de la organización Más Igualdad Perú se registró que el 40% de participantes había pasado por ese tipo de prácticas y de ellas el 62% fue mientras eran menores de edad. Además, el 45% de casos fueron realizados por un psicólogo, un psicoanalista, un psiquiatra o un médico. Lamentablemente, el Colegio de Psicólogos del Perú no se ha pronunciado en contra de este tipo de prácticas, lo que vuelve a demostrar que es desde nuestras instituciones que se perpetúa este tipo de discriminación frente a la diversidad. A pesar de este panorama, los datos también reflejan cómo ha evolucionado la percepción social en los últimos años. En junio del 2024, una encuesta nacional urbana de Ipsos realizada a más de 1,000 personas revela que el 41% cree que la comunidad LGBTIQ+ enfrenta discriminación. Aunque ha disminuido desde el 2019, el 58% de encuestados no votaría por un presidente de esta comunidad y el 53% no apoyaría a un alcalde de la misma. Por consiguiente, es importante visibilizar no solo los obstáculos, sino también las voces de quienes enfrentan estos retos diariamente. Desde Arequipa, conversamos con Cristina Jara, psicóloga y defensora de los derechos de mujeres, infancias y adolescencias LGBTIQ+. Cuando pienso en los avances y retos para las lesbianas dentro del activismo y la política en Perú, siento que hemos recorrido un camino importante. Hay más colectivas, hay más arte, más presencia de nuestras voces en distintos espacios. Y en el sur andino eso también se ha sentido. Un ejemplo claro es Movimiento Lesbia Perú, que es una colectiva de mujeres lesbianas, bisexuales y pansexuales que hace incidencia política, social y académica en Arequipa y en otras regiones del sur del país. Este año cumplimos 12 años de presencia y activismo lesbipan y ha sido un espacio de encuentro, de memoria, de articulación y también de resistencia afectiva. A veces nuestras experiencias como mujeres lesbianas, bisexuales o pansexuales quedan invisibilizadas. Muchas compañeras aún no pueden nombrarse libremente por miedo a perder oportunidades. Recuerdo muy bien el caso de una compañera que decidió postular a un cargo público y fue atacada sin tregua por su orientación sexual. Y sin embargo, ella decidió seguir, abrir más caminos y no retroceder. Esa es la fuerza que tenemos.